¿Qué tal? Buenas tardes a todos ustedes. Nos da mucho gusto tenerlos en el aula Francisco Centeno de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Vamos a darles a todos ustedes la bienvenida a esta conferencia magistral que lleva por título Estrategias y acciones de la CONUE para la eficiencia energética en edificios. Como todos ustedes saben, este programa de conferencias magistrales se lleva a cabo prácticamente todos los viernes aquí en nuestra Facultad de Arquitectura y por supuesto también les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos siguen a través del canal web stream de la propia facultad. Y quiero comentarles que tenemos una computadora en donde podemos recibir sus comentarios para que los puedan hacer al final de la presentación. El cuarto diplomado Taller Internacional Métodos y Procedimientos de Certificación y Normatividad para la Edificación Sustentable tiene el claro propósito de brindarles a ustedes conocimientos sobre estos aspectos normativos y los procesos o los procedimientos para lograr la certificación de una edificación que pudiera merecer este calificativo de sustentable. Estamos haciendo varios esfuerzos por difundir este conocimiento a fin de que tengamos oportunidad de aplicarlos en los proyectos arquitectónicos y urbanos que nosotros desarrollamos. En la mayoría, como lo hemos comentado ya en algunas otras ocasiones, de las certificaciones internacionales, hay una exigencia clara de que para que se pueda obtener algún nivel en estos procesos de certificación, se requiere cumplir, por supuesto, con las certificaciones, es decir, con la normatividad nacional. Y la conferencia que vamos a tener el día de hoy, pues tiene mucho que ver en este sentido con ese cumplimiento. En este caso, quiero decirles a ustedes que la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, la CONUE, y especialmente bajo la dirección del maestro en Ciencias Odón de Buen Rodríguez, ha tenido una labor ya de varios años en la elaboración de estos lineamientos, de estas normas, de aclararnos estos procedimientos para lograr que tengamos cada vez más cerca este anhelo por tener edificaciones que merezcan este calificativo. Sin duda, yo creo que en lo que llevamos ahorita avanzado de nuestro diplomado, nos hemos dado cuenta de la importancia que el manejo de todos estos conceptos tiene en nuestro desarrollo de estas edificaciones. Bueno, en esta conferencia magistral, el ingeniero Guillermo Casar Marcos ha invitado a el ingeniero, el maestro en ciencias, Odón de Buen Rodríguez, y yo le voy a pedir al ingeniero Casar que nos haga el favor de presentar. Muchas gracias, arquitecto Ferreiro. Buenas tardes a todos. Bueno, pues para mí es un gusto, un placer tener aquí a un buen amigo, el maestro en ciencias, Odón de Buen Rodríguez. Gracias por estar con nosotros. Actualmente él es director general de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, que se le denomina CONUE, ahora sí que en corto, ¿no? El maestro en ciencias Odón es ingeniero mecánico electricista por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene maestría en energía y recursos por la Universidad de California de Berkeley. Su experiencia laboral incluye haber colaborado para el Instituto de Ingeniería de la UNAM, la Comisión Federal de Electricidad y el Laboratorio Lawrence de Berkeley. De 1995 a 2003 fue director general de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía de México, CONAE, y de 2003 hasta finales de 2012 fue consultor para organismos nacionales e internacionales en temas de ahorro de energía y energías renovables en México y Centro y Sudamérica. Actualmente es miembro electo por la Asamblea y por un periodo de 3 años del Consejo de la Comisión Electrotécnica Internacional
el más importante organismo de normalización eléctrica y electrónica del mundo. Fue miembro fundador de la Asociación Nacional de Energía Solar, ANES, de la Asociación de Empresas para el Ahorro de Energía en la Edificación, AEAEE, y de la Red de Transición Energética, además de haber sido miembro del Consejo del CLASP, un organismo no gubernamental dedicado a la promoción de normas y etiquetado de eficiencia energética de equipos. Actualmente es director general de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. Sodón, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido y adelante. Buenas tardes a todos. Gracias, Guillermo, por la introducción. Arquitecto, gracias por la hospitalidad de la Facultad de Arquitectura. Yo esta tarde les voy a platicar una perspectiva energética que se hace en la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía para buscar la eficiencia energética en las edificaciones y en particular a través de la normalización, y les comentaré algunos retos que tenemos al respecto hoy día. Creo que es muy importante como punto de partida entender en qué usamos energía en las edificaciones. De lo que yo conozco entre gente que se dedica a la sustentabilidad en las edificaciones, a veces no hay un concepto de las dimensiones que esto tiene en términos energéticos y en términos económicos. Esto lo digo en buena medida porque el ahorro de energía ahorra dinero, pero a veces no sabemos cuánto dinero. Y en el caso del sector residencial, pues es importante ubicarlos en cuanto a dónde andan estos consumos. Bueno, por supuesto, una edificación, aquí hay consumo de las lámparas, consumo del sistema de sonido, consumo de la cámara, consumo de la computadora, consumo del proyector. Entonces hay, y si estuvieras en una oficina normal, serían computadoras, el aire acondicionado, elevadores, bombas de agua. Todo eso nos sirve para, en este caso, la energía está sirviendo para que yo les pueda dar un curso. En la oficina nos sirve para estar cómodos, para trabajar, para hacernos café. Y bueno, para todo eso utilizamos equipos que utilizan energía. Voy a referirme primero, en cierto detalle, de lo que es el consumo de energía en el sector de la vivienda de México, lo que consumimos en nuestras casas. Y yo creo que el dato básico es lo que nos dice el INEGI del gasto por familia, además por nivel social, en energía. Esto incluye todos los energéticos, no incluye gasolinas, más bien gas y electricidad. Y como dato primero, vemos que estos son datos de 2012, no es un dato reciente, pero es cuando se hizo la encuesta. Estamos hablando de algo alrededor de 5,000 pesos al año. O sea, una familia en México, en gas y en electricidad, paga alrededor de 5,000 pesos al año. Pero depende de en qué nivel social se encuentre. Por supuesto, aquí nos encontramos con una reflexión de lo que es nuestra sociedad. Es decir, hay una minoría que tiene más privilegios, consume más, gasta más. Un mundo intermedio como del 30% de la población que tiene consumos, digamos, en un segundo nivel. Y bueno, a medida que vamos bajando, pues hay consumos menores. Esto reflejado por lo pronto en pesos. Pero bueno, la pregunta ahí sería, espérame, ¿y cuánto es de gas y cuánto es de electricidad? Ok, yo necesito el gas para calentar el agua, para bañarme, necesito el gas para la cocina, iluminación. Porque además, conocerlo por uso final es saber qué tecnología es la que puedo usar o qué me conviene invertir para ahorrar energía. Porque, bueno, puede haber un foco muy grandote en mi closet, pero a lo mejor nunca lo prendo, ¿no? Bueno,
Entonces, este es un ejercicio que está basado en estimaciones informadas que trata de reproducir lo que nos dice INEGI. Entonces, podemos ver que el peso del gasto en general de la población en el promedio nacional es mayor en gas que en electricidad. A veces pensamos que la electricidad nos cuesta más. Pues no, el gas pesa más en el costo promedio, aquí son condiciones promedio, de la población. Y entre más, menos ingresos tienen las familias, más gastan en gas relativamente a su gasto, por supuesto, para bañarse y para cocinar, fundamentalmente. En México la electricidad se vende por tarifa. La tarifa eléctrica está definida por temperaturas promedio en el verano. La tarifa que se aplica en la Ciudad de México es la tarifa 1, que es una tarifa de clima templado, no está considerado como afectado por la temperatura. Como podrán ver, de los 36 millones de usuarios de CFE, 20 millones son de zona de clima templado. Y su consumo promedio es de 1,000 kWh al año. Kilowatt-hora es lo que consume un foco de 100 watts prendido por 10 horas. Entonces, valdría 1,000 focos de 100 watts perdidos por 10 horas, es lo que consume en promedio una casa. Claro, no se consume en el foco, se consume en el refrigerador, la lavadora, la iluminación, la televisión y todo lo que tenemos en la casa, que además cada vez es más importante. Y podemos ver, hay también en tarifa 1A, esos ya son tarifas que se definen por promedios de consumo en el verano. Podemos ver que el salto de la 1 a la 1A en promedio no es muy grande. También ocurre que ciertas zonas en climas cálidos no son zonas con el mismo poder económico de, digamos, la Ciudad de México. Pero podemos ver que a medida que se va creciendo, digamos, a la 1F, la 1F es 5 veces lo del promedio de una zona templada. Ese es un habitante, una casa promedio en Mexicali. 5 veces. O sea, eso tiene un impacto económico y tiene un impacto ambiental. Y ese es uno de mis puntos centrales de lo que voy a estar hablando con ustedes esta tarde. Y podemos ver, bueno, la definición de tarifas pueden encontrarlo en la página de la CFE. Sí hay un brinco muy importante de la B a la C, pero en promedio, aquí está la suma de 1 a F son 16 millones y un consumo promedio del doble, poco más del doble de clima templado. O sea, en promedio, quienes viven en zonas de clima cálido consumen el doble del clima templado. Eso quiere decir que el 50% del consumo se va para confort térmico. Porque en general la electricidad se usa muy poco, a veces se utiliza con intensidad 3 días, pero en general se utiliza muy poco para confort térmico de frío. Se utiliza más bien para aire acondicionado. Y el promedio, digamos, nacional es 1.6, 1,600 kWh al año. Ya definido por usos finales, igual estamos en los rangos por nivel de salarios mínimos. Podemos ver cómo en zona clima templado, digamos aquí en el altiplano, que no tiene aire acondicionado, y esto está puesto en pesos al año, pues pesa mucho la cocción. Entre la gente más pobre, pues creo que no tiene calentador de agua, otra forma de baño, pero en general ese uso no es tan importante. Ya a medida que va aumentando el ingreso, pues más o menos se va igualando el nivel de consumo hasta que entramos a las familias de mayores ingresos, a los hogares de mayores ingresos. Podemos ver en el caso y aquí están los dos, está calentamiento de agua y de cocción, y luego está lo que es eléctrico. Pesa mucho, en general, en zona de clima templado, la refrigeración y la iluminación.
bueno, cada vez menos la iluminación, pero la refrigeración es muy importante en estas zonas. El refrigerador se lleva buena parte del consumo. Aquí, a ver. Yo identificaría 3 tipos de climas en el país: el templado, y en cálido el estacional en verano y el del todo el año. Todo el año es un lugar como Acapulco. Chilangos nos gusta ir a Acapulco porque en diciembre hace calor. Y se va uno al sur de México, de repente entra alguna racha fría, pero ya desde Cuernavaca pues hace calor. Tenemos lugares donde hace calor todo el año. No, las temperaturas no llegan a ser tan elevadas. Por otro lado, está lo que ocurre en el norte del país, donde hace calor en el verano y hace frío en el invierno. Un lugar muy característico de eso es Ciudad Juárez, por ejemplo. El lugar extremo en México para uso para calor es Mexicali, que está cruzando la frontera de California hacia el sur, está en una zona casi al nivel del mar, es el que mayor valores tiene. Y como pueden ver aquí, el consumo de electricidad es mucho mayor que el consumo de gas, precisamente porque las necesidades energéticas están fuertemente relacionadas al clima. Es curioso también que en México, como el 90 y tantos % de las viviendas tienen refrigerador, pero calentador de agua, la mitad nada más. Pregúntenle a alguien que vive en Morelos, de ingreso medio, y a lo mejor no tiene calentador de agua en su casa porque no lo necesita. O pregúntenle a alguien en Cancún, de ingreso medio, y pues a menos que sea un chilango que se fue a vivir para allá, que está acostumbrado a bañarse con calor, no lo usa. O sea, no es solamente una cuestión de ingreso, es una cuestión de clima. Y bañarse en esos casos es para refrescarse más que para nosotros en el DF, pues si de repente un día frío y meterse a la regadera caliente, pues se siente. Pero el asunto es que en esas zonas, y además nos vamos al gasto, pues sí estamos hablando ahí de 16,000 pesos al año, comparado con el promedio que era de casi 5, triplicado la facturación para, digamos, en los de mayores ingresos. Vistos como usos finales, pues sí es ahí donde se refleja precisamente el uso del aire acondicionado. En México el 15% de las viviendas ya tienen equipos de aire acondicionado, pero termina reflejado en las personas de mayores ingresos. Por supuesto, se va uno a Mexicali y ahí pues un porcentaje alto de las viviendas tienen aire acondicionado. De otra manera no sobrevivirían en el verano. El uso de aire acondicionado es algo que está creciendo en el país. No sé si la próxima lámina nos refiere a esto o no. Yo lo tengo más adelante, pero el hecho es que, digamos, si le vamos a entrar a ahorrar energía en el país, vamos a entrarle a lo que más pesa. Caso del uso de gas, pues calentadores a gas o las estufas. Caso de electricidad, iluminación, refrigeraciones y el aire acondicionado. Aunque también hay otros usos ya, hay un concepto de otros usos que está creciendo, que tiene que ver con todo lo que está prendido a todas horas. Ese es un consumo que va a ir creciendo. Aquí simplemente como referencia, son estimaciones a partir de datos de Norteamérica, es ajustado, quitándole calefacción y demás, cuánto se consume o qué usos finales se tienen en edificios comerciales. Entonces, aquí lo que podemos ver es que instalaciones como hoteles y restaurantes y hospitales son los que son más intensivos en uso de energía, más que, por ejemplo, bodegas o escuelas. Y, bueno, estos son datos más de Norteamérica. En México algunas escuelas pues no creo que tengan ni siquiera ese nivel
de consumo, aquí definido por una cantidad de energía por área, por año. Y bueno, los edificios de oficina no tienen la misma intensidad, digamos, el edificio es el tercero aquí, que los otros, visto desde la perspectiva de la electricidad, pues pesa de manera notable lo cuadriculado, es el aire acondicionado, el acondicionamiento de espacios, la iluminación. En general, los edificios en México lo que más pesa, independientemente de la región, es el aire acondicionado y la iluminación. Inclusive, y esto es importante, en la Ciudad de México uno de los elementos que determinan la necesidad de aire acondicionado, ¿cuál cree que sea? ¿Temperatura exterior? Son las ventanas. O sea, yo no sé si a ustedes les haya tocado estar en una oficina que está al poniente, o sea, que tiene la ventana. Es insoportable en las tardes porque cuando no está nublado, el sol pega completo, y si es una oficina cerrada y no tiene aire acondicionado y no tiene ventilación, así están las oficinas nuestras, no la mía, pero sí hay unas. La gente cuando está soleado en la tarde, cualquier día del año, la pasa muy mal. Las oficinas de la CONUE están aquí cerca, están de Baja de Loreto y Revolución. Mi oficina tiene ventana hacia Revolución, que es el oriente, aunque tengo una torre grande enfrente que tapa la entrada del sol, y la otra hacia el sur. El hecho es que en el invierno, cuando afuera está fresco, el sol está como a 40 grados, de grados de inclinación, y entra muy fuerte, inclusive se nota. El aire acondicionado que tenemos es un edificio reconstruido, no lo uso, y la temperatura en mi espacio sin aire acondicionado llega a los 29 grados en invierno. ¿Por qué? Por el sol. También puede haber otras cargas que lo hagan, que suban la temperatura, que es la propia gente. Ahorita ustedes aquí sentados, cada uno equivale a un foco de 100 watts prendido. Tienen estos sistemas de aire acondicionado, definen cargas, y además se diseña para la carga mayor. Entonces, todo elemento que produce calor aquí es una carga, pero también, obviamente, lo que tiene que ver con la envolvente. Aquí no tenemos ninguna ganancia solar, la ganancia la podemos tener en relación a la temperatura exterior. Está muy pareja la temperatura, no creo que haya un flujo de calor por conducción, pero si estamos en Mexicali, lo único que separa el interior de la casa del exterior es una pared de ladrillo. Adentro en confort debería estar como a 23 y afuera está a 54. Hay un delta T enorme, y el calor y las leyes de la termodinámica nos dicen que hay una búsqueda del equilibrio de temperatura, ¿no? Entonces, y con una envolvente notable, pues a menos de que haya un impedimento de ese fluido, de ese flujo de conducción, pues el espacio se va a emparejar con la temperatura exterior. Ok, ya definí de manera muy general cuestiones de consumo de energía, y ahora entró un tema, digamos, voy a regresar a cosas de números más adelante sobre esto, pero siendo este un curso sobre normatividad y siendo una de las más relevantes acciones de política pública de la CONUE, pues las normas oficiales de eficiencia energética son un tema central. La Ley Federal de Metrología y Normalización es nuestra referencia a las normas. Es una ley que aparece en 1992, y es importante anotar que es una ley que parte de las negociaciones del TLC. Es una ley muy orientada a productos, a que México pueda comerciar con Estados Unidos y que nuestros productos pues tengan condiciones en un país donde sí hay fuertes regulaciones para poder competir allá. Inclusive una de nuestras normas emblemáticas, que es la de refrigeradores, pues resulta que México es un gran exportador de refrigeradores, y en México tenemos que fabricar de acuerdo a lo que nos exige el mercado norteamericano. Entonces, la posibilidad de tener regulaciones en México que
que se parezcan a lo que se pide en Estados Unidos, convenía a la industria, en una industria de exportación. Y esto ocurre en la CONUE en 1993, tenemos un comité de normalización que lo tomamos, digamos, de una facultad que se le da a la Secretaría de Energía dentro de la ley. Uno de los objetivos de la ley es el cuidar recursos energéticos no renovables. Digamos, lo que justifican las normas oficiales mexicanas de eficiencia energética es ese cuidado de recursos energéticos no renovables. Y el secretario de Energía delega al director general de la CONUE la presidencia de ese comité de normalización, que tiene 34 miembros que representan sector privado, academia, actores del gobierno, colegios profesionales y otros. Es el CNNPURRE. Una NOM es de observancia obligatoria, o sea, si un producto está con una NOM o un sistema, lo debe cumplir en teoría, ¿no? O sea, hay un universo de NOMs, y referí algunas aquí, que no es tan fácil de que se apliquen, terminan siendo una referencia. Ahora, ¿cómo se hace cumplir esto? En el caso de productos no es tan difícil. Digo, si uno quiere vender en México un refrigerador, pues tiene que tener el certificado de que el producto cumple con la norma. ¿Cómo se obtiene un certificado? Pues la norma tiene el método de prueba y existen en México laboratorios de prueba que realizan la prueba y obtienen el valor que se mide en la norma. En el caso dado de refrigeradores es un estimado de consumo anual, kilowatts hora, que además, bueno, está definido en la etiqueta. Entonces, si yo quiero importar un refrigerador a México, pues tengo, además de un procedimiento de cuántos modelos tengo que probar, pero tiene que pasar por un laboratorio y el resultado del laboratorio se va al organismo de certificación y es el que da el certificado. Ahorita referiré más sobre ese universo. Entonces, aquí son importantes, en México hay una estructura del sistema de normalización, no es nada más para las normas de eficiencia energética, lo hay para el sector de alimentos, sector de la construcción, medicina, por ejemplo la COFEPRIS tiene una serie de normas, los hay para productos, los hay para sistemas, y están los laboratorios de prueba, los organismos de certificación, que es donde se llevan los resultados de la prueba basados en lo que dice la NOM para obtener el certificado y poder cumplir. Pero hay también lo que son normas de sistemas, que es algo que aquí haré ver más a detalles, que son normas de un sistema de alumbrado, una casa, o la que tenemos es de envolvente de edificaciones, ya sea comerciales o residenciales. Eso ocurre a partir de la norma que define la forma en la que se evalúa, se definen los parámetros que determinar si se cumple o no la norma, y lo hace una unidad de verificación. La unidad de verificación, al igual que el laboratorio de prueba y al igual que el organismo de certificación, tiene que ser acreditados ante la Entidad Mexicana de Acreditación. ¿Qué hace la EMA? Pues va, en caso de un laboratorio, se asegura que tengan los instrumentos adecuados, que estén calibrados, que se tomen bien los registros, que la gente esté calificada y que sus procedimientos estén de acuerdo a normas internacionales de laboratorios. Hay una norma internacional de laboratorios. Una vez hecho eso, nosotros como CONUE autorizamos el laboratorio y es un sistema bastante robusto. En el caso de unidades de verificación, la EMA también participa, pero se asegura que esa unidad, esa persona o ese bufete de profesionistas tenga condiciones para poder practicar, y la CONUE se asegura de que tenga el conocimiento sobre la norma. Nosotros hacemos exámenes a esas UBIEs o candidatos UBIEs que ya fueron acreditados por la EMA en todo lo demás que es importante para uno UBIE. Entonces hay un sistema de calidad de esos actores relativos a las normas. Y bueno, a la fecha,
Tenemos 30 normas oficiales mexicanas, algunas ya van en la 4ª generación, ya estamos hablando con la industria sobre la norma de refrigeradores, motores eléctricos, que es uno de los principales equipos en industria, ya estamos en la 3ª generación y es la misma norma para México, Estados Unidos y Canadá. O sea, si uno va a comprar un refrigerador, un motor eléctrico en México, hasta de cierto tamaño, tiene las mismas condiciones de eficiencia energética que un motor en Canadá o Estados Unidos. Como pueden ver en la imagen, si van a una tienda a comprar un refrigerador, lavadora, calentador a gas, estufa, equipo de aire acondicionado, tiene una etiqueta amarilla. La etiqueta amarilla lo que señala es el nivel de consumo y además lo contrasta respecto al de menor eficiencia. Hay un nivel mínimo de eficiencia. En general, cuando aparece la norma, va subiendo la exigencia de eficiencia. Abajo de eso no se puede vender en México. Aquí referiría que el modelo europeo es un modelo basado en información, donde le da ciertos niveles al usuario y el usuario ya decide sobre qué comprar. En el modelo mexicano se define un nivel y abajo de eso ya no se vende nada. Por ejemplo, que se aplica a lámparas. Hay una NOM, la 028, para lámparas de uso general, que es básicamente la norma que impide ya el uso de lámparas incandescentes. La venta de lámparas incandescentes de 40 watts para arriba ya no se pueden vender en México. Entonces, ese sistema está apoyado por 70 laboratorios de prueba y son privados. Claro, son acreditados ante EMA, que revisa que funcionan bien, nosotros los autorizamos, y organismos de certificación, algunos que se dedican a muchas otras cosas. Algunos, los refrigeradores, por ejemplo, están en las mismas plantas de los refrigeradores y los propios fabricantes pueden traerse un refrigerador de la competencia, meterlo a la prueba y a ver si está cumpliendo la norma. Y ya hay bastante, cuando arrancaron las normas en 96, cuando se expidieron, porque el proceso arranca en 93. Aquí, perdón. Las normas en general parten de un anteproyecto. Eso no lo dije. El anteproyecto se basa en general en una norma internacional, pero ahí se lleva una negociación sobre la tropicalización puede ser que la industria tenga ciertas condiciones. Por ejemplo, en México el mercado de refrigeradores es de refrigeradores pequeños, no de refrigeradores grandes. Se fabrican grandes, pero más bien son para exportación. Lograr un 30% de ahorro en un refrigerador chico es bastante más difícil que uno grande. Entonces, hay consideraciones de la norma en relación a ese tipo de mercado muy particular para México. Entonces, se hacen ajustes a la norma en grupos de trabajo y formalmente ya el proceso de la norma arranca con un anteproyecto que se va del CNN-PURRE. El CNN-PURRE aprueba el anteproyecto y se va a diario oficial para comentarios. O sea, la norma no la invento yo, es una norma que se trabaja con la industria, se pone al público en general. Claro, a la hora de trabajarlo se busca que los que estén involucrados estén en esa producción de ese anteproyecto y entonces se va a comentarios, además se va a COFEMER. COFEMER lo que intenta es que no haya sobreregulación, entonces tenemos que justificar ante COFEMER, hay un análisis costo-beneficio de que la norma tiene más beneficio que costo, inclusive ahí está el público, hay comentarios del público sobre esos estudios. Si hay comentarios se tienen que responder. Cuando se presenta ante el comité para ya la aprobación, ya para que funcione como norma, hay que traer los comentarios a las normas y la norma, digamos, puesta como versión final. El comité lo aprueba o lo desaprueba, se han atorado también, y entonces los aprobados se van a diario oficial. Hay un periodo, digamos, para cumplimiento, para entrar en vigor, y después de un tiempo, pues ya son obligatorios. Y es precisamente este sistema el que hace que no se quede nada más en un papelito. O sea, las normas es lo que llamamos el sistema de evaluación de la conformidad. Ahorita, por ejemplo, estamos apoyando a Centroamérica, que tiene
normas, pero no tienen laboratorios. Inclusive en Centroamérica, para un país como Costa Rica, que tiene 10 millones de habitantes, tener un laboratorio para el universo de modelos que tiene en Costa Rica es muy caro. O sea, desde una perspectiva de mercado es muy caro. Y lo que estamos viendo es cómo aprovechan el sistema de evaluación de la conformidad de México para hacer que sus refrigeradores que se venden en Costa Rica sean eficientes. Esta es una lista incompleta de los equipos: refrigeradores, congeladores, aires acondicionadores de aire. En acondicionadores de aire ya tenemos norma para el de ventana, norma para el split, el que tiene dos partes, y tenemos una más reciente que es el sistema inverter. ¿Cuál es la diferencia del inverter de los demás? Que es, digamos, la introducción de las variables de velocidad a los motores. En el sistema estándar el equipo se prende o se apaga. Anda y entra completo. En el inverter se ajusta la demanda. Entonces el equipo no funciona todo, se ajusta, digamos, a lo que va requiriendo el espacio a enfriar. Es más caro, ahorita sí puede costar el doble que un sistema del mismo tamaño, pero el potencial de ahorro es muy grande. O sea, es el siguiente. O sea, hay una mejora, digamos, en la eficiencia operativa del aire acondicionado, pero ahora también con esta posibilidad de ajustarse a la demanda hay una posibilidad de mayor ahorro, y ya existe la norma, ya existen laboratorios, y es posible que ese, además, sistema inverter que aplica al tipo ventana va a también ser aplicado al split. Entonces hay un potencial, digamos, de ahorro de energía importante ahí. Esta es una gráfica, digamos, para mí del producto emblemático. Es una gráfica de la evolución del consumo unitario de un refrigerador de 15 pies cúbicos, uno de 2 puertas, digamos el promedio en el mercado. Empieza esta gráfica en 93, que es el año que se establece el CNN-PURRE. Es lo que estaba en el mercado cuando arrancan las normas, más de 1.100 kilowatts hora al año. Se fijan, es el promedio de lo que se consume hoy en una vivienda de clima templado. O sea, cuando vimos las primeras, la tabla esa con los datos, y hoy día ese refrigerador en el de menor eficiencia anda por ahí de 442 kilowatts hora al año. Un refrigerador de 1 kilowatt hora al día es normal en ese tamaño. Y es una reducción, pues que de 60%. Y viene otro bajón, o sea, la norma que estamos viendo viene otro bajón. Entonces, esto tiene un efecto importante, ahorita lo voy a mostrar, porque es una norma que ya lleva, el primer jalón fue de 1.500 a 700, 30%. Ya les mostré la gráfica donde el refrigerador pesa mucho, especialmente en zonas de clima cálido en el consumo. Entonces, un refrigerador dura como 10 años, esta norma existe desde hace 20. Entonces, se refleja, y ahorita se los mostraré, en el consumo nacional del sector. Otra norma que ha tenido mucho impacto, y ahorita lo voy a mostrar, es la de los calentadores de agua. Podríamos decir en calentadores de agua, y también en esto, que es la norma lo que lo empuja. No es tanto así, porque realmente es el cambio tecnológico lo que lo permite. Simplemente la norma es ponerle una traba a lo que está por abajo de esos niveles de eficiencia. Estimamos que entre las normas de calentador a gas y las eléctricas, se ha ahorrado México más de 600,000 millones de pesos. Déjenme mostrar más bien la gráfica. Esta muestra el consumo promedio por usuario al año en 3 universos. El universo completo de usuarios, la línea roja, clima templado, la negra de abajo, y en climas cálidos, que es la suma de lo que mostré al principio. Como pueden ver en la roja, pues el consumo promedio
A partir de que empiezan ya a entrar bien las normas, pues se ha caído. Y podemos decir, piensa uno, bueno, entre 1990, no, ustedes ni habían nacido algunos de ustedes, entre 1995 y a la fecha, pues ya tengo computadora en la casa, mi horno de microondas, cargo teléfonos celulares, mi calidad de vida no se ha disminuido, yo no pago más la luz o menos, ahora tengo más lamparitas, pero en una tendencia de crecimiento se paró y está en decreciendo. Consumo promedio, claro, la población sigue creciendo y si ve uno la gráfica de crecimiento del consumo de electricidad, pues uno va a ver crecimiento, pero el consumo promedio se ha bajado. Donde es dramático es en zonas de clima templado y se refiere, eso tiene mucho que ver con el refrigerador. Si el refrigerador representa 30-40% del consumo de un usuario, bajarle a dos terceras partes de un refrigerador, pues se debe notar. Y además está el tema de las lámparas. En México ha habido varias generaciones de programas de cambio de lámparas para promover la entrada de las fluorescentes compactas. El FIDE ha tenido actividad en esto. Inclusive ahorita hay todavía uno que está cerrando relacionado a la entrada de la norma ya de la prohibición de lámparas incandescentes, y el hecho es que el consumo promedio en zona templada hoy es el mismo en promedio por usuario de CFE que cuando nació la CONUE. Ahora, por otro lado, en zona de clima cálido no ocurre lo mismo. Como refería, tenemos normas para sistemas de aire acondicionado, los equipos son cada vez más eficientes, inclusive pues yo soy muy fijado en esas cosas, puedo ver que la gente, y de lo que he escuchado, compra ya sistemas split, el sistema de ventana ya no es tan común, se permite ser un poco más eficientes, pero no lo estamos bajando. Y en esas zonas, de acuerdo a los datos CFE, 45% de los usuarios de CFE están en zonas de clima cálido. Y esta es la otra gráfica que refleja lo que ha pasado como resultado de la norma de gas natural. La línea continua es el total de consumo del sector residencial de gas natural y gas LP, son datos de la Secretaría de Energía. Había un crecimiento desde 80 hasta finales del siglo pasado de como 3.5% al año. Y entra la norma, que digamos también empiezan a aparecer equipos donde el piloto deja de ser a gas y es un encendido eléctrico. Eso pega fuerte. En una primera generación se mete aislamiento térmico al tanque para que no pierda tanta energía, pero empiezan a aparecer los equipos de encendido instantáneo, o ¿cómo le llaman el otro? Uno que tiene un tanquecito, rápida recuperación. Y el hecho es que el consumo de gas en el sector residencial de México en lo que va del siglo ha ido decayendo. El consumo en 2014 ya era menor que el año 2000. Y la línea punteada es lo que crecería de acuerdo a la población, 1.2% anual. Mire, una pregunta. Unas dos pantallas anteriores habló del tema de normas de eficiencia energética. En el punto de inmuebles estaba ahí un punto que llama envolvente de edificios residenciales y no residenciales. Sí. Entonces la pregunta es, exactamente, ¿a qué se refiere esto? Eso es lo que sigue en la presentación. Ok. Muy buena pregunta. Sí, porque como estamos acá en arquitectura. No, aquí lo que pasa es que la parte más robusta es la de equipos. Y si uno busca eficiencia energética en la edificación, pues sí, hay que buscarle los equipos y en México estamos muy avanzados. Pero básicamente, y yo creo que esta pregunta me lleva a lo que sigue, bueno, esta imagen de que precisamente lo que no está funcionando es lo de arriba. ¿Por qué? Porque estamos eficientando el equipo, pero no lo envolvente. Entonces, y es ahí donde creo que hasta la que sigue ya entra el tema. Bien, a ver. Ya referí con las gráficas al principio del peso del aire acondicionado como uso final, especialmente en zonas de clima cálido, el impacto económico que eso tiene. Está creciendo mucho, ahorita voy a mostrar. Aquí lo referiría más bien del lado de edificios comerciales.
y aquí es una explicación que me tomará un minutito. Comisión Federal de Electricidad reporta, ¿cómo lo pondría? El balance nacional no refleja una realidad, que es la importancia de las edificaciones en el uso de energía. Uno relacionaría uso de energía en el sector comercio, pero resulta, y en electricidad resulta que CFE lo reporta por los usuarios más pequeñitos. Y los usuarios en media tensión, como puede ser este edificio, un hospital, un cine, un centro comercial, un banco, son de media tensión. CFE lo refiere como mediana industria. Entonces, aquí hay una gráfica que muestra el crecimiento de lo que CFE define como mediana industria. De 88 a 2012, un crecimiento de 10% de la proporción total del consumo nacional. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que cada vez más tenemos un sector servicios cada vez más importante, estamos creciendo además, bueno, es un sector servicio más importante. Eso lo puede uno ver con el crecimiento de los centros comerciales, las universidades privadas que aparecen por todos lados, centros hospitalarios, o sea, hay un crecimiento del sector servicios que se refleja en edificaciones. Bueno, está una foto, se la tomé en Coatzacoalcos, es un hotel y está un centro comercial. No sé si hayan pasado por Salamanca hace poco, una cantidad de hoteles ahí sobre la... Es una zona de crecimiento, tiene zona de desarrollo industrial, pero bueno, el hecho es que es un sector importante con crecimiento. A ver. Como refería, en el caso de usuarios residenciales, son 45% de los usuarios, pero pesan más como consumidores, como ya referí hace rato. Esto es la evolución. Como pueden ver, hay cada vez más usuarios de electricidad. El 1, en términos de usuarios, podemos ver que la mayoría está en la 1, zona de clima templado, lo demás está en otras tarifas. Pero cuando lo vemos en términos de consumo, podemos ver que en los 80s, 90s, quizás por ahí los 80s estaban parejos, ¿no? Pero el crecimiento como consumo total de energía eléctrica, el de sector de los que están en zonas de clima cálido, pues ha crecido y sigue creciendo. Ahí en la punta hay un sector que además ahorita le gusta mucho a los que venden sistemas fotovoltaicos, que es el doméstico de alto consumo, el DAC. Que por cierto, uno paga, el promedio se paga un peso kilowatt hora, en el DAC se paga arriba de 3 pesos. El nivel de consumo. Estos son de alto consumo. No, perdón, esto es residencial. Sí. Y es un porcentaje pequeño. No, entonces, mi casa, digamos, ¿no? No es cierto. Sí. No, una casa que está equipada, está definido por el nivel, por 500 kilowatts hora, 500 kilowatts hora al bimestre, 200 kilowatts hora al mes. Y en general uno lo puede ver en la factura, uno se puede pasar de eso y sobre 500 empiezan a cobrar más. Y precisamente esos son mercado para los que venden sistemas fotovoltaicos porque pagan el triple o hasta más de 3 de lo que paga el promedio de la población. A ver. Y bueno, ¿qué determina la necesidad de confort térmico? ¿Eso no lo ha escuchado alguien? ¿Qué es lo que lo determina? Ah, bueno, ahí lo dice, ¿no? Uno es la temperatura, otro es el movimiento del aire y otro es la humedad, ¿no? Uno empieza a perder, y cada quien tiene su nivel de confort. Hay inclusive, y aparecen historias, la he visto cada vez más seguido, hay sale uno en El País sobre la batalla de los géneros sobre el termostato. Los hombres generalmente les gusta el aire más frío y las mujeres no les gusta el aire tan frío. También hay preferencias definidas en el agua caliente en el baño. A las mujeres les gusta el agua más caliente y a los hombres no tanto. Pero
en este mundo disparejo, pues dominan, cuando menos en la casa, quién sabe, pero en la oficina, sí el aire acondicionado puesto fuerte, bajo esa lógica. Claro, y hay, inclusive quienes diseñan este tipo de sistemas tienen que hacer evaluaciones sobre el concepto del confort, qué variables se tienen para el confort. Y, por ejemplo, ASHRAE, que es la sociedad americana que más ha estudiado sobre esos temas y que además hacen acuerdos que se vuelven normas térmicas, normas técnicas, pues hacen sus mediciones sobre el confort, y es algo que en México lo ha intentado la UAM Iztapalapa, tener espacios donde va la gente, lo sientan, y depende cómo esté uno, si uno es de Sinaloa o es uno chilango, pues varía eso, ¿no? A mí me asombra mucho, y también depende de las cosas. Me tocó trabajar en República Dominicana, hace calor, pero la gente va de traje, ¿no? Entonces uno viene a calor a la calle, pero pues como van bien trajeados adentro, pues está a menos 0 grados, a 18 grados, muy frío. Yo me enfermo cuando voy a lugares con calor y está el aire acondicionado. Pero bueno, lo que quiero decir es que el nivel de confort es variable. Y precisamente este fenómeno de que los equipos de uso final de iluminación, de refrigeración, de refrigerador, están consumiendo menos, y del otro lado está creciendo la demanda del aire acondicionado, el peso que tiene el aire acondicionado está creciendo. Es decir, si en 82 por ahí del 20% del consumo eléctrico del sector residencial era para confort térmico en aire acondicionado, ya este valor ya llega a ser del 35%. Tiene un peso muy grande y va a seguir creciendo. Hoy ya no lo pegué en la presentación, pero hoy en el New York Times salió una nota precisamente de que en Estados Unidos pues ya las casas vienen con sistema de aire acondicionado centralizado, esté uno casi en cualquier parte del país. Y además vienen las notas con este tema del cambio climático, de cada vez va a ser más calor. Yo no sé en las familias de ustedes, este año el calorcito de marzo se alargó como hasta, realmente no ha refrescado tanto con las lluvias. Ahorita como que está haciendo calor, ayer, pero luego cayeron unos aguaceros muy fuertes y bajó la temperatura, pero ahorita otra vez está como que, yo no siento el fresco que tiene una temporada de lluvias. Bueno, y ahorita hay datos, por ejemplo, que en Portland, Oregon, que es un lugar que nunca pasa en términos de Fahrenheit, de los 100 grados, están en los 100 y tantos, también en Seattle. O sea, tenemos una situación donde esto va a crecer. O sea, yo estoy aquí justificando lo que voy a estar planteando más adelante y que es un reto que tenemos como institución. Y este es un análisis, estos documentos están en nuestro sitio, es un estudio que hice comparando consumos promedio de 2012 ¿qué era? Entre 2012 y 2016. Y resulta que en dos zonas, en particular la 1B y 1C, el consumo promedio de esos usuarios ya creció 56%. No quiere decir que todos subieron el consumo, porque hay algunos que creen que, digamos, de un universo de posibles usuarios, pues resulta que los que tienen dinero empiezan a instalar su equipo de aire acondicionado, eso seguramente duplican su consumo de energía y en el promedio, claro, eso lo va aumentando, pero hay un reflejo de que ese consumo promedio está creciendo rápidamente. Esas son zonas del Golfo de México, del sur. El aire acondicionado, yo hice mi tesis sobre el tema de aire acondicionado sobre Mexicali, porque me metió a este tema. Antes el uso del aire acondicionado se daba comprando equipos de segunda mano. Inclusive cuando estaba haciendo mi investigación de mi tesis, me tocó conocer, es una historia, ¿para qué le hago tanto el cuento? No, de gente que veía el periódico de Los Ángeles, demolición de hoteles, y se llevaba su camioneta a Los Ángeles, compraba les hacía el favor de llevarse su basura por $20 la pieza, se lo llevaba a la frontera, lo probaba, funcionaba, lo metía al mercado inclusive creo que todavía existe un mercado los miércoles en Caléxico, donde la gente cruza,
para jalarse camiones con equipo de segunda mano. Pero es un fenómeno que empieza a ocurrir en la frontera. Inclusive hay aspectos de tarifas que hoy día esas tarifas las que les digo tienen dos temporadas, la temporada de verano y la temporada de invierno. Pero eso aplica para las zonas de clima templado estacional, clima cálido estacional, que es el norte, pero no aplica para Tabasco, por ejemplo, o el sur, donde resulta que sigue haciendo calor y ya me quitaron el subsidio, entonces pum, se me sube la factura. Eso se vuelve un problema muy político. En México, eso sí se resuelve con el diputado y que si vamos a qué, que vamos a ver el termostato y entonces que me suban a la tarifa no sé cuánto y le suban la tarifa. En México el subsidio a la electricidad para aire acondicionado lo estimo en 40,000 millones de pesos al año. Lo pagamos de nuestros impuestos, ese diferencial. Pero ya debo llegar al tema que... Entonces, ya lo dijimos aquí, en zonas de clima cálido pueden llegar a pagar 5 veces que paga una familia. A ver, espérenme. Mire, estos son perfiles por tarifa del consumo mensual. La roja es la 1F, que es la zona, es un consumo mensual, no es que el promedio por tarifa, sí, imagínense, consumo 5 veces más y además todo ocurre en 4 o 5 meses. O sea, el impacto en la economía familiar es muy, muy grande y más entre familias de menores ingresos. Ya esto va bajando según la zona, pero resulta que también esa es la de mayor, hay más equipos y el uso de aire acondicionado se está generalizando en México. Entonces, vamos para que las curvas estos valores vayan subiendo, si no, bueno. Inclusive en la planeación del sector eléctrico se acepta, estas son la demanda máxima a lo largo del año, la demanda máxima del sistema ocurre en el verano. ¿Por qué? Pues tiene que ver con el encendido de equipos de aire acondicionado. Todo coincide y entonces requiere, el sistema eléctrico está construido para que si alguien prende la luz hay una fuente de suministro que lo está cubriendo. O si lo apaga, pues le baja la pero cuando todo coincide, ocurre esto en el verano, generalmente en las tardes. La demanda máxima del sistema eléctrico ocurre en la tarde, no en la noche. Si ocurriese en la noche sería reflejo de que es la iluminación, pero es más bien ya el aire acondicionado. Y bueno, ¿qué es lo que determina las ganancias de calor? Ya lo dije hace ratito, el sol, la temperatura exterior respecto al interior, o sea, ese diferencial da lugar a la conducción, el aire en movimiento, inclusive la masa de aire que entra al espacio que pueda traer calor, internas, las personas y los equipos, ya lo referimos. ¿Y cómo se controlan? Bueno, refería, por ejemplo, en la Ciudad de México, considero que es muy importante reducir la ganancia por radiación solar. Refería el caso de mi oficina, creo que eso podría resolverse teniendo algún tipo de sombreado a la ventana para el verano. Esa es una imagen tomada en California, ahí tiene una ganancia solar, y la ganancia solar es mucho más intensa por metro cuadrado que la que se da por conducción. O sea, ¿qué es esto? Esta puerta, si lo que estoy ganando, esta área, es por conducción, va a ser menos energía la que estoy ganando que si este fuese un vidrio expuesto a radiación solar directa. Bastante menos. El otro es envolvente. Esa imagen que está aquí mostrada, esta la tomé en Portugal, muestran una ventana muy sofisticada, donde por un lado inclusive tiene que la ventana se puede abrir, se puede sombrear. Es muy común en Europa ver sistemas de sombreado de ventanas muy sofisticados. Sin embargo, he ido a Mexicali, en Hermosillo,
está la ventana puesta, le ponen color, pero no hay un trabajo, digamos, de búsqueda del sombreado. Yo recomendaría, si les interesa, seguramente si son arquitectos, irse a asomar a las envolventes de 3 edificios que están ahí, las 3 torres, donde está Torre Mayor, enfrente está una de Vancomer y al lado está otra. Tienen 3 formas distintas y creo que las 3 tienen la NOM 008. En el caso de la Torre Mayor, el sistema de ventana, que tiene baja emisividad, lo que hace es que gana luz, se separa, digamos, en el espectro electromagnético, la parte luminosa o de luz, que es de la parte infrarroja, que es la que carga más calor, entonces deja pasar la luz, pero no deja pasar el calor, y cumple con la NOM de la CONUE, inclusive tiene su dictamen y su etiqueta. El caso de la torre de Vancomer, lo que tienen es como un enrejado exterior que lo sombrea. Y el caso de la otra que la acaban de construir, que es una estructura de concreto, que al norte no tiene, es concreto, y hacia el poniente también, pero hacia la zona expuesta tiene unos alerones muy grandes que impiden la entrada de la radiación solar. Yo estoy seguro que ese edificio cumple con la NOM 008, que es la norma de envolvente para edificaciones no residenciales. Y refleja para mí la importancia. Esos edificios seguramente no tienen aislamiento térmico porque no lo necesitan. En la Ciudad de México lo que hay que hacer es taparse del sol. Y cuando veo un edificio que es totalmente de vidrio, yo me imagino la cuenta que van a tener que pagar. Inclusive nosotros en la CONUE, no lo voy a mencionar, tenemos datos de edificios públicos desde hace 15 años. Hay un edificio que es, hay un edificio que es el de la Secretaría de la Función Pública, está aquí sobre Insurgentes. Tiene un lado expuesto totalmente, el lado de sur, y el poniente, en el oriente y poniente es vidrio oscuro, pero su índice energético, los kilowatts hora al año que tiene son del doble del de la Secretaría de Energía, que está a 1 kilómetro. Que es reflejo, y le han podido bajar porque tiene un régimen militarizado que a las 6 de la tarde apagan la luz, se apaga el aire acondicionado y eso ha permitido que le bajen el consumo de energía. El caso de la Secretaría de Energía no hacen eso, es un edificio de Pepe Pichotto que tiene algunas condiciones, no digo que sea lo mejor, pero tiene estos alerones que reducen la ganancia solar. Bueno, que les platique ese edificio. Y entonces su consumo en kilowatts hora por metro cuadrado al año es menor. A ver. Entonces, a ver. ¿Cómo hacemos más eficiente la edificación? Reduciendo las ganancias de calor por radiación solar, por la conducción, la envolvente de la vivienda, usar equipos más eficientes, ya hemos visto que eso está tomado en cuenta, dimensionar adecuadamente los equipos, eso también es importante, pero eso ya es entrar a los detalles del diseño de la edificación y pues también operarlos bien. Digo, si vamos a dejar la luz prendida toda la noche, puede ser las lámparas LED lo más eficiente, pero si tenemos un edificio iluminado, si no se está aprovechando, pues no tiene sentido. También esta es la fachada esa misma, pero vista toda la fachada completa. Obviamente la orientación es importante. Decía yo ahorita del edificio de la función pública. Si estuviese la ventana para el norte, sería una cosa distinta. La CONAE estuvo un tiempo donde está el edificio de CONACYT. Es un edificio, digamos, todo expuesto a los 4 lados por ventana. En el invierno, cuando saludaba a la gente al mediodía, sabía de qué lado del edificio venían. Los que traían las manos muy frías venían del lado norte. Porque ahí hay un ratito, unas semanas en las que hay una cierta llegada del sol por el lado norte. Hay
hay unas semanas que cruza al otro lado. Los que venían bien calientitos eran los del lado oriente, que les pega el sol en la mañana. Si algún día a ustedes les toca decidir dónde es la mejor oficina en la Ciudad de México, es un edificio de ventana, escojan la del amanecer, además de que si llegan temprano pueden ver los volcanes con el sol. Pero, y la que menos recomiendo, porque es para todo el año, es la poniente, porque ahí en las tardes, y eso, edificio donde lo pregunto y están en las condiciones, es la más incómoda, y más si son espacios cerrados. Si es un espacio abierto, se distribuye mejor el calor. Y la fachada sur. Cuando estaba en ese edificio de CONACYT, tenía una oficina de esquina sur poniente, pero sí tenía afortunadamente ventanitas. Pero ya los edificios los hacen herméticos. Entonces, edificios tuviesen este tipo de condiciones de reducir la ganancia solar. A ver. Precisamente aquí entró esas NOMs que decía usted, preguntaba. Aquí referiría a 4. Dos son de sistemas y 2 son de elementos. La NOM 008, ahí dice el año en que salió, en 2001, es la que aplica a los edificios comerciales, a estos del Vancomer y la Torre Mayor. La 020, que aparece 10 años después, aplica a edificios residenciales. Están más o menos bajo el mismo principio. Y luego hay 2 complementarias que son de elementos, de los aislantes, o sea, más bien de las características térmicas de los materiales. Porque a la hora de a ver si se cumplen esas 2 normas, sí se pide que el material tenga sus características. O sea, realmente el material no ahorra energía, pero conociendo sus características uno puede, a la hora de diseñar, tener la característica, en este caso, de la acero 18 de su resistencia térmica. ¿En qué medida me sirve como aislante? Solo o en combinación, porque obviamente los muros no se hacen de un solo material, más bien se hacen compuestos. Y el segundo tiene que ver con el vidrio, hay elementos que tienen una menor ganancia solar, el factor de sombreado que le llaman. Entonces, estos son elementos claves porque vienen a la hora del diseño y la norma, las 2 normas, piden el utilizar esos valores que caracterizan a esos materiales para poder hacer los cálculos con los cuales se ve el cumplimiento de la norma. Explico muy brevemente cómo funciona la 008, es casi idéntica en el mecanismo a la 020. Les platico un poquito la historia. Las normas de envolvente de edificaciones han sido preocupación del gobierno federal, de la CONAE y luego CONUE, desde sus orígenes, entendiendo este problema del aire acondicionado. Pero nos tomó mucho tiempo llegar a una primera norma, y la primera fue la de edificios comerciales, las no residenciales, después fue la de residenciales. Básicamente parte del concepto, reducir ganancias de calor para reducir el consumo de energía por aire acondicionado, por confort térmico en zonas de clima cálido. Y bueno, esta es la ecuación fundamental, no me dice nada, y aquí tengo una anécdota que me encanta platicarla. Cuando la 008 tomó 7 años y medio en hacerla cumplir. Tuvimos resistencia fuertísima, especialmente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Y no fue, creo que David Morillón a lo mejor va a platicar por acá, él nos ayudó a entrar en contacto con la comunidad de arquitectos, con los colegios de arquitectos. Entonces, a través de un profesor, creo que ya fallecido, profesor emérito de esta facultad, nos llevó ante el Colegio de Arquitectos de México, allá en Constituyentes, los grandes señores y señoras de la arquitectura en México. Entonces, la gente de mi equipo, mis ingenieros, me traen mi presentación. Arquitectos de aquí.
¿qué les dice eso como arquitectos? Si yo voy a explicarles algo, además del trabajo que me va a costar tratar de explicar esto, ¿no? Hay el concepto del edificio proyectado y el edificio real. Bueno, entonces, de vuelta, a que trabajaran eso. Bueno, hay uno de referencia, el de referencia y el proyectado tienen la misma geometría, colindancia y demás, pero tienen diferencias en las características de envolvente. Y hay el de referencia tiene ciertas condiciones de cuánto tiene de ventana, de qué factores de conducción tienen para los muros, las zonas opacas y demás, pero ahí viene la explicación. Hicimos para esta presentación, son las mismas gráficas utilizadas en el año, yo creo que 2001. Aquí vemos dos edificios idénticos, el proyectado y el real son idénticos, entonces eso cumple la norma, obviamente nunca es así. Entonces, a ver, digamos que misma geometría, estamos viendo, es el de abajo, el claro, misma geometría, pero resulta que una fachada es de vidrio claro, la fachada sur. Obviamente ese QP es un cálculo de un agregado de elementos, o sea, por orientación hay que revisar qué materiales tienen para poder calcular la ganancia en parte opaca y en parte de vidrio. También el vidrio tiene características de conducción térmica, es decir, de la diferencia de temperaturas. Por ejemplo, aquí hay un detalle, a veces hay quienes piensan que el vidrio doble es una buena solución en zonas de clima cálido. Lo es si no está expuesto al sol, porque da lo mismo. O sea, la doble ventana es para reducir por conducción. O sea, me conviene, por ejemplo, hay amigos que tienen grandes residencias en Coajimalpa, con ventanas que ven bueno, nunca he ido, pero sí, pero alguien me han dicho, oye, que tengo una cuenta de gas, porque ahí sí, a la gente con dinero les gustan casotas en lugares aislados, y resulta que calentar esas, entonces, ¿qué me recomiendas? Métele doble ventana a tus ventanas, especialmente, la tienes al norte, esa métele doble ventana. O sea, la doble ventana es bueno como aislamiento térmico, más que como resguardo solar, a menos que sea una lámpara de alta emisividad, que es la de la Torre Mayor. La Torre Mayor es de doble ventana, pero adentro tiene un gas que tiene esta característica que rebota la radiación infrarroja y permite la radiación visible, digamos, que es la que importa en una ventana. Entonces, básicamente se hacen los cálculos y se compara ese edificio de referencia con esas características y pues el que cumpla. Bueno, aquí vemos otro ejemplo un poco burdo, pero creo que es para dar la explicación. Ahí tiene precisamente esos sombreados, como es el que de una manera más fina tiene el edificio ese de las paredes de concreto que está junto a la Torre Mayor, para evitar la ganancia solar directa. Y bueno, para mostrar cumplimiento de estas normas, tenemos a las unidades de verificación. Como dije, una unidad de verificación tiene que cumplir con las condiciones de la Entidad Mexicana de Acreditación, que tienen que ver con las calificaciones, instrumental, registro de lo que están haciendo, y nuestra aprobación, que se hace a través de un examen. No tenemos muchas NOMs, porque aquí entramos en el espacio de la dificultad de hacer cumplir las NOM de sistema. Ese es mi dolor de cabeza. Y ahorita, en los próximos 15 minutos les voy a referir más específicamente de esto. Entonces, en NOM 008 tenemos 171 dictámenes. Recuerden que esto es de la ley. O sea, supuestamente es ley federal de metrología y normalización, cumplir las NOM es obligatorio.
Pero aquí el problema que tenemos nosotros como organización, se los planteo de esta manera. Uno, la ley, la Constitución dice que es el municipio el que tiene la potestad sobre la definición de las reglas para edificaciones. O sea, como gobierno federal yo no le puedo decir al municipio, tú lo tienes que cumplir. De acuerdo a la ley, mejor como CONUE yo hoy podría ir a cualquier edificio en México y pedir el dictamen de la unidad de edificación que comprueba el cumplimiento con la norma. Si no lo tiene, meterme a procedimiento administrativo y aventarme el pleito. Nunca lo hemos hecho. Digo, meterme en una bronca con Pichotto, no sé. Tenemos, pero realmente debería ser la autoridad local que lo meta en el reglamento de construcción. Que esté en el reglamento de construcción. Hoy día, en el reglamento de construcción de la Ciudad de México, que está detenido, y está detenido por un tema de calentamiento solar de agua, no tanto de lo nuestro, ahí está la obligación de la NOM 008. La NOM 020 no es obligatoria porque la NOM 020 la modificamos y solo es obligatoria para viviendas en localidades con tarifa de 1C a 1F. Es como el 35% de los usuarios o del universo posible de edificaciones. La 008 sí es para todo el país, pero realmente debe ser una decisión de la autoridad local. Los reglamentos de construcción en México, el clima les vale gorro. Inclusive hay un detalle ahora con todas estas discusiones. En Hermosillo les preocupa más el tamaño de la ventana para tener luz natural que del otro lado, que va a contrapunto de lo que hacen en Mexicali, que es ahí cerca. Ahí sí ya reducen el tamaño de las ventanas porque saben la importancia de la ventana como, por un lado, la ganancia solar y también el hecho de que es de alta conductividad y entonces el calor se mete a través de la ventana como conducción, no como radiación solar. A ver. Y les voy a presentar, ya para cerrar, un ejercicio que hicimos. Les voy a explicar que tiene que ver con el de la vivienda. Como ya dije, una posibilidad es que la autoridad local lo meta en su reglamento de construcción. Con el apoyo del gobierno danés, hemos trabajado en Baja California, con la Comisión de Energía de Baja California, con el gobierno de Tabasco, para meterlo a reglamentos de construcción locales. Y también en la Ciudad de México, como ya lo referí. No lo hemos logrado por completo. ¿Por qué? Porque cumplir, en general, en las prácticas modernas de construcción, como lo muestran estos edificios que les mencioné, ya lo traen. O sea, y aquí lo habrán visto, todos estos sistemas de certificación. En general, alguien que hace un tamaño de inversión de ese tipo, ya lo hace para el mercado internacional, ¿no? No lo hace para, o sea, supera en elementos a lo que tienen las normas locales. Pero eso es un universo, digamos, selecto. Pero en el caso de la vivienda, y en particular el caso de la vivienda social, pues cuesta más. O sea, y la vivienda social está, digamos, muy controlada en precio. Y ahorita además la industria de la construcción, las desarrolladoras de vivienda andan con el pleito ¿cómo se llama? Del cemento, ¿no? De que ha subido de precio y demás. Entonces, digamos que esta norma existe de 2011. Aparece, y seguramente esto lo verán, cuando aparece la hipoteca verde, la ecocasa, o sea, un conjunto de iniciativas de incentivos y reconocimientos que no están basados en la norma de la CONUE. Realmente la norma de la CONUE entra a un espacio ya ocupado por otros, pero ninguno con el valor de ley que tiene la CONUE. Ahora, la CONUE está en el sector de la energía. Mi jefe, el secretario de Energía, está preocupado por el petróleo, la electricidad, el gas natural, los ductos, ¿no? Y como sector, en esta norma, tenemos otras, tenemos que ir a decir a la industria de la construcción, realmente la formal construye 500,000 viviendas al año.
Entonces, entonces yo para hacer, como autoridad, pues soy así, estoy en otro sector y me meto a este otro universo gigante a decirles qué hacer. Y bueno, cuando empezamos a intentar hacer cumplir la norma, pues brincaron de inmediato los desarrolladores y dijeron, espérenme. Fuimos a CONAVI, precisamente antes de ver a la titular de la CONAVI, estaban ahí en la mesa los desarrolladores de vivienda, quejándose de que esta era una norma que era para favorecer a 3 empresas de aislamiento térmico. Y que no sé qué, y el acuerdo fue trabajar juntos. Trabajamos juntos por 2 años, 3. Uno que no se hizo antes, lo debo decir, fue analizar el costo adicional de cumplir la NOM 020 para diseños originales en un montón de ciudades de los propios desarrolladores. O sea, nos pusimos de acuerdo con un consultor que hizo el análisis de la NOM 020 y ellos trajeron los planos, este consultor analizó los planos y sacó resultados especialmente para vivienda de interés social, vivienda de 39 a 100 metros cuadrados. La que se llama aislada, que es no pegada a nada, la adosada, que pueden ser varias casas pegadas juntas, o la vertical, que es algo que está creciendo. El resultado es que lo más barato estaba el aumento de costos como en 15,000 pesos. Y la opinión de la industria es, si me lo vas a cargar a mí, me sacas de margen. Yo no lo puedo, yo no lo voy a pagar y no lo va a pagar el usuario. La hipoteca verde que apoya estos elementos no puede estar para cubrir una norma. Digo, es una discusión que vino además con el tiempo. Entonces, hipoteca verde no lo va a pagar. El subsidio de vivienda de la CONAVI, que hay un subsidio que tiene objetivos de sustentabilidad, no obliga a la NOM 020. La ley de vivienda obliga a que CONAVI apoye a las NOM, pero no le dice apoya la NOM 020. Entonces, aquí estoy yo tratando de decirle a este universo gigantesco que está preocupado en desarrollar vivienda económica y para un montón de gente la demanda de vivienda es mucho mayor a la oferta. Y estamos hablando de los más bajos. Entonces voy a ver si rápidamente les puedo explicar. El asunto es que pues, la NOM la están cumpliendo algunos. Si la CONUE hace acto de autoridad, la negociación es que no lo vamos a hacer, pues me van a correr, básicamente. Los señores de la construcción van a ir con quien sea y está parando la industria de la construcción y ustedes estarán involucrados. Hay la industria del acero, del cemento, cuánto trabajo se da por ahí, cuánta justicia. Digo, tiene un enorme valor. Entonces, pero aquí yo el argumento que estoy haciendo, igual que lo hacía con usted, hace un momento, es el valor de política pública. O sea, yo de este lado, como CONUE, represento a los que van a vivir en esas casas. O sea, si hay un costo adicional, que nos tomó mucho tiempo llegar a ese costo, y ahorita lo voy a mencionar, y hay, digamos, varios aspectos. ¿Qué ejercicio hicimos? Lo hice yo en lo particular, considerando localidades que tienen esa condición de tarifa de la 1C a la 1D, para vivienda de 39, 49 y 100 metros cuadrados, con el método que establece la NOM 020, con los números que están en los tabulados y demás. Aquí hay un aspecto bien importante, que es parte inclusive de la discusión, que tiene que ver con si el techo es de concreto o es de vigueta y bovedilla. Los análisis, cuando el amigo que hizo el análisis conjunto revisó las viviendas con techo de concreto, carísimo cumplirlo, ¿no? Los que se iban a los 40,000 pesos, porque el techo de concreto no es lo mejor para utilizar en una zona de clima cálido. Pero hay desarrolladores de vivienda que lo que tienen son moldes, o sea, su método de construcción está basado en eso, y entonces la inversión que tienen hecha, no tienen interés. Sin embargo, resulta que
y eso también los datos del estudio lo muestran, ya más de la mitad utiliza vigueta y bovedilla. ¿Qué es vigueta y bovedilla? Es un procedimiento que no requiere cimbra, o sea, básicamente son las viguetas que se cruzan de muro a muro y encima le pueden meter un elemento aislante. Según los daneses, en los análisis que hicieron en Tabasco, el costo es negativo. Yo aquí hago el análisis en función del costo nada más de los elementos, o sea, cuánto me cuesta aislar. Si aislamos el techo, tiene un costo. Si no lo aislamos, si viene con vigueta y bovedilla de manera original, pues no cuesta. Pero ellos dijeron que el costo es negativo, inclusive en vigueta y bovedilla. Pero sabemos que quienes construyen en Tabasco lo hacen con losa de concreto. Hay un interés establecido ahí, pero sí, los datos que tenemos es que ya más de la mitad de los constructores meten vigueta y bovedilla. Es más barato. Y insisto, puede tener un costo negativo. Entonces, simplemente aquí decimos el original en esos tres tamaños es de concreto, de techo concreto, paredes de concreto, y le vamos sumando elementos, 2 pulgadas, el equivalente, el equivalente en resistencia a 2 pulgadas de poliestireno en techos, 1 pulgada de poliestireno en paredes, un factor de sombreado que tiene que ver con características de la ventana, que por cierto, ese tipo de ventana lo fabrican en México. Saint-Gobain en Cuernavaca fabrica este tipo de ventana y que tiene un factor de sombreado que reduce la ganancia solar. Y el otro, un factor de corrección del sombreado exterior, de alguna manera lo que mostré en la foto esa de California, que hay un sombreado que es parte de los elementos de fachada que reduce la ganancia solar en los términos en que está definido por la norma. Entonces, aquí muestro simplemente los valores progresivos a la tipología de no medidas hasta tener medida. Pueden ver el valor de K en el techo sin medidas, que es el valor del techo de concreto. Ya un billete de bovedilla se baja a 57 y bueno, lo que sí es que la NOM define en el edificio de referencia 10% de área de ventanas. La realidad es que las casas tienen más bien 20%. De la estadística, el 20% es más común. Entonces se acepta esa posibilidad de que no le vamos a quitar área de ventana, pero lo tenemos que compensar con otros elementos que reduzcan las ganancias térmicas por conducción y por radiación térmica. Aquí vemos, a ver, espérame, creo que sí me faltó esa gráfica. Aquí vemos básicamente el costo adicional estimado de los elementos en esas viviendas. En techo, pues si vemos aquí es casi 4,500 pesos de un total de 13. Para uno de 100 metros cuadrados, pues es mucho más fuerte porque son 100 metros cuadrados de aislamiento en techo. Las ventanas no es tan caro, por unidad no resulta no ser tan caro. Entonces sí estamos hablando de que va para una construcción con techo de concreto de 39 metros cuadrados, de 13,000 a pues, el doble. La cuestión es que, como les expliqué, aunque quizá no lo entendieron muy bien, el método de cálculo establece una ganancia promedio, la Q está famosa. Entonces, hicimos el análisis añadiéndole las medidas y comparándolo con lo que me saldría de la que cumple con la 020. Y podemos ver que sin medidas con techo de concreto triplica la ganancia térmica, 3 veces más de lo que ganaría si cumple con la NOM 020. El brinco de sin medidas al techo es muy relevante, especialmente, obviamente, en la vivienda de 100 metros cuadrados, porque tiene 100 metros cuadrados de techo. Estamos hablando de la aislada. Aquí es importante también decirlo. Una vivienda adosada de las que están pegadas o la que es vivienda horizontal va a tener menos ganancia térmica que una vivienda. Está pegada a otra casa, esa pared no tiene ganancia.
Realmente es menos que la aislada, igual que la vertical. En su caso sería la de hasta arriba, igual a una casa aislada, pero la que está en medio, pues el techo no tiene ganancia, la ganancia por ventanas. Entonces, aquí el análisis se hace para es el costo máximo que debe ocurrir en una vivienda. Entonces, inclusive se puede ver cómo ese tipo de medidas en una casa que tiene mucho más de techo, pues inclusive cumple con la norma si metiéndole coeficiente sombreado, si metiéndoles ventanas especiales. Pero en las casas más chiquitas se vuelve más complicado, inclusive no llegamos al valor de 1 o 0, simplemente hasta ahí llegamos sumando las 3 medidas de acuerdo al procedimiento de cálculo. Ahora, si la edificación no tengo que aislarle el techo, pues le bajo lo que cuesta el techo, entonces 13,000 menos 4,000 me da 9,000 pesos. O sea, lo que estoy diciendo con esta tabla es que para una vivienda de interés social de 39 metros cuadrados o inclusive para una de 49, cuesta máximo 10,000 pesos cumplir con la norma. Mire, maestro, la pregunta es, en base a su estudio que nos está presentando, ¿tiene alguna correlación de costo-beneficio de las familias que compran una vivienda con esas mejoras? ¿Cuánto se ahorra en energía en un proyectado, no sé, 5 años, 10 años, no sé, X? Buenísima pregunta, es una pregunta clave. Y aquí hay un factor que también relevante, que es para mí un factor de negociación sobre el cual ando. Estos son lo que se ahorra al usuario, nada más. Ahora, el usuario, debo decir aquí algo que es importante. En México, en promedio, el usuario paga 1/3 parte del costo. Por cada peso que paga un usuario, 2 pesos los paga. Esos 40,000 millones de pesos que les dije, viene para pagar un diferencial. Realmente entregar a la casa el kilowatt hora cuesta 3 pesos y el usuario paga 1. Entonces, la casa pierde. O sea, entre más consumo hay, más pierde la casa. Entonces, aquí, digamos, en la lógica de los ahorros, si estamos hablando de 10,000 pesos, en la de 1F, digamos, en losa de concreto, en 5 años pago la inversión, ¿no? O sea, sí, 5 años pago la inversión. Pero si Hacienda paga 2, la Hacienda lo paga en 3 años. O sea, si Hacienda hiciera la inversión, lo recuperaría en 3 años. Y aquí hay una comparación de los costos, como refería al usuario y a la hacienda pública. Aquí está el costo adicional, pensando el de Viguete Bovedilla, que está por 9,000 pesos. Si nos vamos a que lo pague el usuario máximo está ahorrando 1,500, mínimo 750, son como 10 años que le toma al usuario recuperar esa inversión que le estaría pagando. Pero lo que sí ocurre es que el desarrollador no puede meterle al precio los 10,000 pesos porque entonces está por arriba del precio que le permite el gobierno vender la vivienda. Es una cosa un poco perversa. Pero bueno, si le sumamos lo que ahorra el gobierno, que es hasta casi 3,024, es esta de acá, 3,024 más 1,500, pues estoy hablando de que lo pago en 2 años, ¿no? O sea, es la perspectiva social. Desde la perspectiva de usuario, ahora, algo lo añado aquí porque sí le llegó una carta a mi jefe, el secretario de Energía, donde pide que se derogue la NOM. La presidenta de la Canadevi pide que se derogue la NOM. Yo ya le respondí. También, este es un estudio, está en el sitio de internet de la CONUE, hay varios estudios ahí presentes. La Canadevi, la Cámara Nacional, con quienes me llevo muy bien, estuve negociando con ellos 3 años y de repente salen que dice mi mamá que no, ¿no?
Lo que pasa es que creo que los argumentos sobre la norma dicen que hay otras medidas que ahorran más energía. Esta medida dura 30 años. Es una medida para toda la vida útil de la vivienda. Esta es una medida que trae confort. No tenemos medido en México cuánto cuesta a una familia vivir en una casa que no tenga confort. La norma no asegura confort. No lo asegura, pero reduce la presión de eso. La economía familiar. O sea, inclusive desde la perspectiva de la familia, esto es rentable. O sea, si Hacienda hiciera la inversión, lo recuperaría en 3 años. Y aquí hay una comparación de los costos, como refería al usuario y a la hacienda pública. Aquí está el costo adicional, pensando el de Viguete Bovedilla, que está por 9,000 pesos. Si nos vamos a que lo pague el usuario máximo está ahorrando 1,500, mínimo 750, son como 10 años que le toma al usuario recuperar esa inversión que le estaría pagando. Pero lo que sí ocurre es que el desarrollador no puede meterle al precio los 10,000 pesos porque entonces está por arriba del precio que le permite el gobierno vender la vivienda. Es una cosa un poco perversa. Pero bueno, si le sumamos lo que ahorra el gobierno, que es hasta casi 3,024, es esta de acá, 3,024 más 1,500, pues estoy hablando de que lo pago en 2 años, ¿no? O sea, es la perspectiva social. Desde la perspectiva de usuario, ahora, algo lo añado aquí porque sí le llegó una carta a mi jefe, el secretario de Energía, donde pide que se derogue la NOM. La presidenta de la Canadevi pide que se derogue la NOM. Yo ya le respondí. También, este es un estudio, está en el sitio de internet de la CONUE, hay varios estudios ahí presentes. La Canadevi, la Cámara Nacional, con quienes me llevo muy bien, estuve negociando con ellos 3 años y de repente salen que dice mi mamá que no, ¿no? Lo que pasa es que creo que los argumentos sobre la norma dicen que hay otras medidas que ahorran más energía. Esta medida dura 30 años. Es una medida para toda la vida útil de la vivienda. Esta es una medida que trae confort. No tenemos medido en México cuánto cuesta a una familia vivir en una casa que no tenga confort. La norma no asegura confort. No lo asegura, pero reduce la presión de eso. La economía familiar. O sea, inclusive desde la perspectiva de la familia, esto es rentable. Y algo que es algo que en mi respuesta a la Canadevi a nombre mío, pero con respuesta a la carta del secretario, tengo que ir a preguntarle a Hacienda. O sea, no cumplir la NOM a Hacienda le cuesta 400 millones de pesos al año, que se van acumulando año con año. Y además hay valores, digamos, de reducción de gases de efecto invernadero. Estamos muy... Entonces, y el asunto es que va uno a Mexicali o a zonas, a Hermosillo, y ve la casa de la gente con dinero, les meten aislamiento a todo. Resulta que a los que menos tienen, porque cuesta un dinero más, no se los podemos poner. Y digamos que aquí hay pues ahí voy yo con mis papelitos tratando de convencer a la industria de la construcción de que esto es bueno, que trabajemos juntos, pues no lo he logrado. Entonces la norma, ahora, derogar la norma, ¿qué significa? Significa el mismo proceso que hacerla cumplir. Entonces, yo necesito justificar ante mi comité por qué la derogo. Pues yo seguramente, digo, lo voy a tener que consultar con el comité, así lo comprometí, pues, y les voy a presentar mi estudio de los costos-beneficios. Ya me ocurrió una vez, nos ocurrió en la CONUE, pospusimos la norma de lámparas un año. Resulta que la norma de lámparas incandescentes pasó de 100 a 60 a 40.
Pero después de eso había un vacío porque la gente ya no podía comprar lámparas baratas. Entonces se hizo un año de gracia y en el comité de normalización, que además esto no requirió una norma nueva. Y uno no tiene un mayor impacto por la regulación, no tiene que pasar por un análisis, simplemente es un papel que el director general firma. Y Hacienda fue el único que levantó la mano, dijo, ese año me va a costar 2,000 millones de pesos. Entonces Hacienda está consciente de este tema. Pero el asunto es cómo esto puede materializarse. Maestro, yo le quería comentar lo siguiente, mire, lo que yo creo que el trabajo que ustedes están haciendo sí ha impactado en la vivienda de interés social, quizás no en la magnitud que usted refiere. Mire, yo me dedico a hacer avalúos y en el Infonavit está en un apartado de las hipotecas lo que le llaman hipoteca verde, sí, que son los accesorios, desde los focos, ahorrador de agua y demás. Se supone que si tú como puedes ejercer tu crédito, si la compras con hipoteca verde, el gobierno te da un subsidio. Sí. Entonces, bueno, de alguna manera se ha incluido en los avalúos como una política, quizás no al 100%, ¿verdad? Pero lo han intentado. Sí, hay unas reglas de operación del subsidio federal de CONAVI que incluyen estos elementos, pero son opcionales. La norma debería ser obligatoria, lo debería ser más para ese universo. O sea, entonces, es un tema que va a estar a discusión. Lo que sí he aceptado es que es una norma de 2011, hemos aprendido sobre estas cosas, la vamos a revisar, pero revisarla que implica meterla en nuestro programa de normalización y entrar en conversaciones. Pero mientras tanto, lo que está puesto no se modifica. Y por supuesto, como dije en mi carta, tengo pendiente ir con Hacienda y con Medio Ambiente, porque también hay emisiones de gases de efecto invernadero, para preguntar si esto nos debemos echar para atrás. Que dice mi mamá que no, pues si así lo decide Secretaría de Hacienda, pues así lo haremos. Yo creo que no. Pero mientras tanto, estas normas siguen vigentes, nosotros seguimos trabajando con gobiernos estatales. La cooperación danesa, que está ahorita renovando en segunda etapa, va a escoger 2 o 3 ciudades más. Entonces tratamos de que a final de cuentas ya hay, digamos, una alianza, no sé si estuvo aquí Eva Irata, va a estar, ahora trae el Código de Edificaciones de Vivienda, que es una plataforma de normas, es una cuestión voluntaria, la apoyamos en este código de ahorro de energía en edificaciones, y ahí están las normas de la CONUE. Entonces, es digamos un catálogo de normas que además va en términos de lo que la autoridad municipal lo puede meter a su reglamento. Pero yo espero que venga, ahí estamos en mi correo electrónico, si lo quieren, es odon, punto, de buen, pegado, @ conue.gov.mx, odon.debuen @conue.gov.mx. Y en Twitter, donde soy muy activo, es ¿cuál es? Aquí lo tengo. ODB Conue. ODB Conue, sí. ODB Conue. Pongan mi nombre, ya aparece, sí. Sí, ODB, son 4 letras, ODEB Conue. Bueno, la Conue tiene 12 cuentas en Twitter, hay una de edificaciones, hay una de normas, hay una de municipios, tenemos boletines, acabamos de hacer un webinar porque hay una tecnología que es la de pinturas blancas. La industria ya tiene su NMX, que no es obligada, pero se puede incorporar a una NOM, tiene laboratorio de pruebas que aseguran, entre otras cosas, las características, digamos, de refractancia, pero también la duración de los factores de refractancia. Y ahí es donde anunciamos precisamente que vamos a revisar la NOM 020 para poder incluir, ya sea a través de factores o lo que sea,
estas tecnologías que no están integradas en este momento en la 020. Bueno, quiero agradecerle a nombre de nuestro director, el maestro Marcos Massari Giriart, al ingeniero Don de Buen, al maestro Don de Buen, esta plática que sin duda alguna pues nos demuestra no solo estos avances que ha tenido la CONUE en relación a las normas en las que ha estado trabajando, sino también a las dificultades que enfrentan al respecto de esta aplicación correcta de la normatividad, ¿no? Yo creo que es un esfuerzo muy importante y bueno, si no hay preguntas y respuestas, quizás sí haya por ahí alguna, ¿verdad? A mí me gustaría comentarles a ustedes que en la página de la CONUE, por supuesto, está un catálogo de normas que ustedes pueden bajar y me parece que es muy importante hacer una visita a esta página porque pueden ver las normas que se tienen consideradas allí y sin duda alguna es muy importante su difusión. Entonces, con mucho gusto les hacemos la invitación para que estemos ahí. No sé si haya alguna pregunta más de las personas que nos visitan aquí en el aula o allá por internet, sí, por allá tenemos algunas. Si me las hacen llegar, estaría muy bien para que podamos hacerlas en el canal abierto, web stream, de la Facultad de Arquitectura. Ya están llegando por acá. Le pasamos el micrófono al ingeniero Casar para que la lea. Victoria de León Martínez, de la Ciudad de México. ¿Cuáles son las certificaciones internacionales que se aplican para la Ciudad de México para la vivienda? ¿Hay manera de obtener? Sí, bueno, que si hay manera de obtener las presentaciones, pues a través de la Facultad de Arquitectura de la web. Bueno, entonces despedimos con mucho gusto al ingeniero Don de Buen. Yo le voy a pedir a Guillermo Casar que le haga la entrega de un diploma que se refiere al diplomado anterior, porque no tuvimos oportunidad en aquel momento de entregárselo. Y lo queremos invitar, por supuesto, a la clausura del diplomado actual, el cuarto diplomado, y lo va a hacer con mucho gusto el ingeniero Guillermo Casar Marcos. La Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su División de Educación Continua y Actualización Docente, otorga el presente reconocimiento al maestro en Ciencias Odón de Buen Rodríguez por su participación como conferencista magistral en el tercer diplomado Taller Internacional Métodos y Procedimientos de Certificación y Normatividad para Edificación Sustentable en la modalidad presencial y a distancia, el pasado del 10 de junio al 3 de diciembre de 2016, por mi raza blanca de espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, diciembre de 2016, lo firma el maestro en Arquitectura, Marcos Massari Giriart, director de la Facultad de Arquitectura, el arquitecto Héctor Alfonso Ferreiro León, jefe de la División de Educación Continua y Actualización Docente, aquí a mi derecha, y un servidor, el ingeniero Guillermo Casar Marcos, coordinador general del diplomado. Odón, gracias. Y bueno, continuando, la Facultad de Arquitectura, a través de la División de Educación Continua y Actualización Docente, agradece al maestro en Ciencias Odón de Buen Rodríguez su colaboración en la impartición presencial y a distancia de la conferencia que lleva por título Estrategias y Acciones de la CONUE para la Eficiencia Energética en Edificios, dentro del marco del cuarto diplomado Taller Métodos y Procedimientos de Certificación para la Edificación Sustentable, que tuvo lugar en la Aula Francisco Centeno de la Facultad de Arquitectura el día de hoy, viernes 4 de agosto, de las 17 horas a las 19 horas del año en curso, toda vez que estamos seguros de que su destacada participación nos permitirá lograr adecuadamente los objetivos académicos que nos hemos propuesto. Por mi conducto, deseamos extenderle una cordial invitación para que nos acompañe en la ceremonia de clausura del diplomado, la que tendrá lugar el día viernes 8 de diciembre de 2017, a partir de las 19 horas en el Aula Francisco Centeno, ceremonia que a reserva de confirmarlo será presidida por nuestro director de la Facultad de Arquitectura, el arquitecto Marcos Massari Giriart, y de distinguidas personalidades
en representación de las instituciones organizadoras del diplomado, a fin de tener la oportunidad de hacer la entrega de un reconocimiento por su destacada participación. Gracias, Odón.